unas becas o medias becas para poder participar de este curso, ¿no? Entonces voy a empezar a proyectar lo que les quiero compartir el día de hoy. Nuevamente es como un preliminar de todo lo que vamos a desarrollar dentro de este curso de resultado operativo. Para dejar claro, ustedes pueden hacerme las consultas mediante el chat, y si desean también pueden abrir el micro durante la presentación, pero nuevamente hasta el final de la presentación también voy a abrir como un par de dudas, ¿no? Para que todos podamos comentar y que se aclare bastante tanto de lo que estoy explicando que contiene el curso o de algunas cosas puntuales que haya podido comentar en donde les haya quedado un par de dudas y no tengan miedo, por favor, de preguntarme y así hacemos un poquito más enriquecedora esta conferencia. Bien, entonces comenzamos. A ver, un minuto. Ok, resultado operativo, ¿no? Va de la mano a cómo controlar la rentabilidad de los proyectos, ¿no? Para poder manejar el mismo lenguaje, rentabilidad es igual a la utilidad, ¿no? Es igual a la ganancia, margen económico, es igual a lo que nosotros vamos a ganar por entrar a este proyecto económicamente hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidamos esta rentabilidad? ¿Cómo cuidamos esta utilidad de los proyectos? Esto lo hacemos mediante lo que es el control de costos. Entonces, para definirlo un poquito más, ¿no? ¿Qué es el control de costos? Es un proceso que consiste en el desarrollo de una aproximación de los recursos monetarios que se necesitarán para completar las actividades que demandará el proyecto. Es una predicción hecha sobre la base de la información que está disponible en un determinado momento. ¿Por qué hablamos de que esto puede variar, ¿no? Porque habla de un determinado momento. No es la misma información la que nosotros tenemos en el día cero, ¿no? Días previos a iniciar la obra, como la información que vamos a obtener a un mes de haber iniciado el proyecto, y mucho menos no es la misma información que obtenemos ya cuando el proyecto está a punto de finalizar, ¿no? Entonces, el control de costos lo que nos ayuda es que en base a la información que vamos teniendo, nos permite conocer qué es lo que está pasando y tener al menos una proyección de dónde vamos a terminar con la información que estamos obteniendo el día de hoy o en este determinado momento. Entonces, ahora ya sabiendo qué es control de costos, ¿para qué tenemos que tener un control de costos en los proyectos, no? Siempre empiezo con el para qué hacemos las cosas, porque una vez que entendemos la finalidad del por qué vamos a poner esfuerzo, porque eventualmente son horas hombres las que vamos a invertir, cuando ya tenemos la finalidad, ¿no? El para qué, las próximas cosas se hacen mucho más fácil, ¿no? Es como que caen por su propio peso. Entonces, ¿para qué controlar estos costos? El control nos permite darle seguimiento a los objetivos planteados, evitando que el proyecto se desvíe de la ruta marcada, ¿no? Yo determino una base, entonces el control de costos me permite saber qué tan cerca, qué tan lejos estoy de esta base que he determinado. Nos ayuda a registrar los cambios en la línea base de costos, o también conocido como presupuesto meta, cuidando en todo momento el margen económico del proyecto. Entonces, lo que nos está diciendo es que efectivamente nuestro presupuesto meta, tenemos una base, ¿no? Tenemos el camino marcado, y el control de costos nos va a decir si estamos subiendo, ¿no? Si estamos mejorando este presupuesto meta, estamos teniendo más ganancia, o por el contrario, estamos teniendo un poquito de una desviación negativa, ¿no? Si teníamos un margen de presupuesto meta, no sé, de un 10%, el control de costos nos puede decir, ok, ahorita estás en un 9.8, ahorita estás en un 8%, ahorita estás en un 11%, ¿no? ¿Qué tanto nos estamos desviando de la base marcada? Entonces ya entendimos la finalidad, ¿no? ¿Para qué lo vamos a hacer? Entonces ahora el cómo lo podemos controlar. Existen muchos pasos, pero nosotros vamos a tratar de resumirlos en estos tres. El primer paso es preparar una línea base de costos, ¿no? Que es el presupuesto meta. O sea, nosotros vamos a desarrollar el presupuesto meta, que es con el cual nos vamos a medir los siguientes meses del proyecto. Paso 2 es estimar los costos adecuadamente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el proyecto? ¿Cuáles son los costos? ¿En qué estoy invirtiendo el dinero? Todo eso lo tenemos que tener mapeado. Y el tercer paso es registrar los cambios en la línea base de costos, ¿no? ¿Cómo deben ser estos cambios? Primero tenemos que asegurarnos que están dentro de lo previsto, ¿no? El ejemplo más tradicional que pongo para poder entenderlo de la mejor manera es cuando queremos ir a comprar, por ejemplo, un pantalón, ¿no? Entonces nosotros tenemos un presupuesto, decimos, voy a gastar hasta 180 soles por este pantalón, en fin. Vamos a la tienda y nos damos con la sorpresa que están en oferta y están, no sé, 120, 150 y uno dice, ah, ok, lo compro. Pero ¿qué sucede si justo vas ese día, está todo a precio normal y te gusta un pantalón, ¿no? Que está a 200 soles. Tú solo tenías 180, pero dices, está cerca, lo puedo comprar.
Pero ¿qué sucede si ya te gusta algo de 250, 260? Es como que le empiezas a pensar un poco y dices, no, porque eso no está dentro de lo que he marcado, ¿no? Entonces, en un mundo ideal, los presupuestos metas se cumplirían al 100%, pero sabemos que no es así. Entonces, lo que nos permite controlar los costos es determinar hasta qué tanto podemos gastar para no tener una incidencia muy significativa en este cambio, en esta variación que vamos a tener en nuestro presupuesto medio. También tenemos que revisar que no se incluyan cambios no aprobados en el costo o uso de recursos. Y esto es muy importante, ¿ok? Todos los cambios que vamos a ir registrando tienen que estar aprobados por el responsable. Porque puede existir que hayan cambios que alteren o signifiquen mucho, ¿no? Que tengan un gran impacto en el presupuesto meta, y luego uno lo coloca y empieza como a trabajar con esto, con estos nuevos resultados, y luego cuando uno quiere hacer un corte, resulta que no se había aprobado que fuera tal subcontratista, no se había aprobado ese precio, no se había aprobado esa cantidad, no se había aprobado las condiciones comerciales. Muchas cosas pueden pasar y uno se queda como, pero yo ya estoy trabajando con esa información. Entonces siempre tenemos que revisar que estos cambios sean aprobados. Y luego también lo más importante cuando estamos controlando los costos de los proyectos es plantear posibles soluciones para contener los sobrecostos, ¿no? Nuevamente nos vamos al escenario. En un mundo ideal, nuestro presupuesto meta se cumpliría al 100%, pero sabemos que no va a ser así. Y si bien vamos a tratar de contener lo más que podamos, ¿no? Y si bien vamos a tratar de cumplir lo más que podemos, hay cosas que van a escapar de nosotros. ¿Por qué? Porque puede ser que el propio expediente técnico no haya sido el más adecuado, se fue muy optimista al momento de determinar el precio de determinadas partidas. Puede existir también otros temas externos, ¿no? Problemas sociales, puede existir también una variación muy alta en los precios de materiales, de equipos, etcétera, etcétera. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Porque recordemos que los proyectos de construcción tienen bastante variabilidad. Entonces, ¿qué sucede si yo estoy perdiendo dinero, ¿no? Dentro que lo voy controlando, estoy perdiendo dinero en las partidas ABC. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Los que nos vamos a encargar de controlar los costos, es tratar de contenerlo. Es como decir, ok, estoy perdiendo en el ABC, pero en las partidas D, E y F, creo que puedo conseguir un mejor precio para tratar de, como sopesar, ¿no? Para tratar de contener, tratar de nivelar, tratar que a manera global no me esté alejando mucho de mi presupuesto meta. ¿Okay? Entonces, nosotros no solamente basta con registrar los costos, sino tratar de, con la información nueva que vamos insertando en el control de costos, tratar de ver si es que podemos aún contener ciertos sobrecostos, si podemos aún seguir ahorrando dinero, etcétera, etcétera. Bien. Entonces ya más o menos hemos hablado de un control de costos, de para qué sirve hacerlo, cómo lo podemos hacer. Entonces ahora es mucho más fácil determinar qué es el resultado operativo, ¿no? Seguro ya ustedes mismos le han respondido con todo lo que hemos hablado anteriormente. Primero, el resultado operativo es una herramienta, ¿no? De control de costos de un proyecto de construcción. Nos permite mostrar los gastos incurridos en el proyecto a una fecha de corte y también la proyección de los costos hasta el término del proyecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nos ponemos en un ejemplo que el proyecto ha iniciado ahora en enero y va a terminar en diciembre de este año, el resultado operativo nos va a permitir saber qué ha pasado de enero a abril, ¿no? El pasado. Me va a permitir saber qué es lo que está pasando con el proyecto ahorita en este mes, mayo, y me va a permitir saber qué va a pasar en los siguientes meses, en junio, julio, agosto, y finalmente cómo va a terminar este proyecto. Entonces voy a tener tanto el pasado, enero, abril, el presente, que es mayo, y de junio a diciembre, el futuro. Nos muestra la variación del margen económico del proyecto, ¿no? Nos va a decir, mira, el mes pasado tu margen económico era del 10%. Este mes es del 10.5%. El otro mes va a ser del 9.8%. El siguiente mes, y así vamos viendo cómo va a ir variando, ¿no? Y nos va a permitir analizar el por qué está variando, ¿no? Si está variando a favor, cuáles son las buenas acciones que estamos haciendo y cuáles son las que deberíamos repetir para aún subir un poquito más este margen. También puede ser que el margen esté disminuyendo y empezar a analizar el qué es lo que está pasando. Se está teniendo mucho sobrecosto, se tuvo un presupuesto meta alejado de la realidad, o sea, ya hay otras cosas que uno puede ir pensando con ese tipo de herramienta que vamos teniendo. Entonces, nuevamente, ¿no? Se puede resumir a que el resultado operativo es una herramienta que nos permite conocer el pasado, presente y el futuro del proyecto, todo con la finalidad de estimar y controlar su rentabilidad. También podemos decir que la utilización del RO, también
resultado operativo, implica el conocimiento total, detallado y en todo momento del transcurso de la obra. Avance de la obra, costos actuales, pasados y proyectados. Vamos a ver que cuando nosotros implementamos resultado operativo en los proyectos, vamos a poder saber, como por ejemplo, cuánto vamos a invertir en todos los materiales de construcción. O sea, en todos los materiales del proyecto que va a durar 3 años, el resultado operativo me va a decir cuánto voy a gastar. Pero al mismo tiempo nos puede dar un control detallado, en donde yo puedo entrar a ver cuánto me va a costar cada bolsa de cemento que voy a comprar, donde va a decir cuánto me va a costar cada metro cuadrado de geosintético que voy a comprar, cuánto metro cúbico de agregados que voy a comprar. Entonces voy a tener un conocimiento del todo, del macro, y también del detalle, que es súper importante para nosotros también, ¿no? Porque siempre lo macro es para nivel gerencial, el detalle es para un nivel operativo. Entonces vamos a poder tenerlo todo en una sola herramienta. Y al mismo tiempo vamos a poder alinear cómo la producción que está haciendo obra se ve trasladado en los costos. Y si efectivamente la inversión que se está haciendo se ve trasladada en una producción en campo. ¿Por qué también hablamos de que el resultado operativo nos ayuda a conocer costos actuales, pasados y proyectados? Porque vamos a poder saber cuánto se pagó el mes pasado por ese material, cuánto se va a pagar ahorita, y probablemente que sea el mismo precio a futuro. Y puedo hacer un comparativo de este material está subiendo, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Hemos cambiado de proveedor? O sea, y vamos a poder tener un conocimiento de todo lo que es macro y de todo lo que es a nivel de detalle. Entonces, ¿cómo luce esta herramienta, no? ¿Cómo luce un resultado operativo? La pantalla principal, ¿no? La vista principal es la que vemos aquí, ¿no? Vemos las diferentes columnas y vemos las diferentes filas, ¿no? Vamos a tener para analizar lo que es el presente mes, ¿no? En este caso, por ejemplo, mayo, proyección de cómo nos va a ir en junio, julio, agosto, cuánto nos falta por gastar. Y para mí lo que es la columna más importante es la columna actual, ¿no? Que nos va a decir finalmente cómo va a terminar el proyecto. Y vamos a tener también nuestros presupuestos referenciales, ¿no? También podemos ver que en las filas tenemos cuánto vamos a cobrar, costo directo, gastos generales, utilidad, y cuáles son los gastos, ¿no? En la clasificación que nosotros queramos, ¿no? En este caso, nosotros estamos colocando materiales, equipos, mano de obra, obras provisionales, etcétera, etcétera. Pero, nuevamente, la manera en la que nosotros vamos a decidir controlarlo va a depender del proyecto en donde estemos, va a depender de la información que ustedes quieran obtener, etcétera, etcétera, ¿no? Esto no es como que sí o sí tienen que controlar de esta manera. El resultado operativo se puede adaptar para si ustedes quieren controlarlo por fases, si ustedes quieren controlarlo por partidas, quieren controlarlo por frentes de trabajo, quieren controlarlo por ítem de presupuesto. De la manera que ustedes deseen, el resultado operativo se va a amoldar al proyecto que ustedes quieren controlar y les va a poder dar la información que ustedes van a ir insertando. Algo también muy importante de esta herramienta, ¿no? Es que siempre vamos a tener dos lados. Vamos a tener un lado izquierdo que siempre nos va a hablar de uno, ¿no? Precios unitarios, presente mes. Entonces, siempre que vamos al lado izquierdo, vamos a ver todo lo que está sucediendo, por ejemplo, ahorita en mayo, ¿no? Cuánto hemos invertido en los materiales del mes de mayo. Y luego en cada hoja de detalle vamos a saber cuánto nos ha costado cada recurso todo el mes de mayo, a qué precio lo compré, qué cantidad compré exclusivamente este mes, etcétera, etcétera. Pero va a tener también nuestro lado derecho, que va a hablar de un total, ¿no? Finalmente, ¿cuánto voy a invertir en todos los materiales de construcción, en todos los equipos, en toda la mano de obra? ¿No? Va a ser un precio total y por todo el proyecto, ¿no? El proyecto dura 10 meses, 3 años, lo voy a tener del lado derecho. Bien, entonces ahorita les voy a mostrar un ejemplo de un resultado operativo de uno de los proyectos que nosotros hemos manejado. Pero antes de eso, por favor, no se olviden inscribirse en el link para que puedan participar dentro del sorteo de las becas. Bien, a ver, voy a mostrarles este resultado operativo de aquí. ¿Se notan? Ya, ok. Este resultado operativo, como ven, es de un proyecto que ya terminó. Donde lo que podemos ver es lo siguiente, ¿no? Primero tenemos nuestro lado izquierdo, que nos habla, ¿no? De qué es lo que está pasando en el presente mes. Nosotros en esta oportunidad hemos decidido clasificarlo de la siguiente manera, ¿no? Por recursos, que son los materiales, equipos de obra, mano de obra, materiales de apoyo, que es todo lo que es seguridad, equipos de apoyo, secciones de trabajo, y luego lo que son nuestros costos indirectos, que es staff de obra, gastos generales, oficina central, y bueno, para este proyecto que se desarrolló en 2020, teníamos lo que era el presupuesto COVID.
Bien, entonces, luego vamos a tener también, finalmente, todo lo que es cómo terminó el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que me dice el resultado operativo? La columna actual me dice, finalmente, cómo va a terminar. Entonces, lo que me está diciendo es que yo finalmente, ¿no? Después de los 16 meses que dura este proyecto, o que duró el proyecto, voy a cobrar 28 millones, ¿no? 28 millones, 348 mil y qué. Y me dice que voy a gastar en materiales 37.000 soles, en equipos 419.000 soles y así sucesivamente, ¿no? Siendo lo más fuerte secciones de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos dividir el proyecto en diferentes frentes, pero el resultado operativo lo ponemos como secciones de trabajo todo. Tenemos lo que es el staff de obra, ¿no? Que es nuestro personal. Gastos generales, ¿no? Que aquí entra la alimentación, las camionetas, los gastos financieros, etcétera, etcétera. Los gastos de oficina central que le corresponden a este proyecto, bueno, lo que es COVID. Y finalmente me dice que voy a tener unos ingresos de 26.975.000. Entonces, si yo hago la resta, ¿no? Entre lo que finalmente cobraré y gastaré, me sale un margen económico de 1.3 millones, que significa 4.84. A esto recién nosotros por fuera le sumamos la utilidad contractual, y por lo tanto ya me queda en casi 3 millones. ¿Okay? Entonces, esta columna me muestra cómo va a terminar el proyecto. Pero al mismo tiempo yo voy a tener mis presupuestos referenciales, como ven, mi presupuesto meta. Entonces, ¿qué pasó con este proyecto, no? Si pueden observar, yo tenía una expectativa, ¿no? Cuando se iba a iniciar el proyecto, se tenía una expectativa de 4.9 millones, o sea, que era 17.45, y finalmente bajó a 1.3. ¿Por qué? La principal diferencia la tenemos en lo que son secciones de trabajo. Y al mismo tiempo, bueno, el staff de obra, pero es poco, ¿no? Lo más fuerte fue lo que es secciones de trabajo. Entonces, aquí es donde uno empieza a analizar, ¿no? Ya, pero ¿en dónde fue, ¿no? Que existe esta desviación tan grande? Entonces, uno puede entrar dentro de acá, secciones de trabajo, porque esta hoja general se alimenta de todo lo que está hacia su derecha. Entonces, hacia su derecha. Y yo tengo que entrar a secciones de trabajo y veré lo muy detallado que puede llegar a ser un resultado operativo que me permita todo el análisis que yo deseo. Por ejemplo, acá vemos la sección de trabajo de acceso, ¿no? Qué es lo que se invirtió, los metrados, qué partidas adicionales se tuvo, incluso lo que me cobró el proveedor, ¿no? Stand-by, etcétera, etcétera. Tengo, por ejemplo, el frente de construcción de gaviones, la mano de obra, como pueden observar, incluso está con nombre, ¿no? Nombre y apellido de los oficiales, los peones, cuánto cobró. Luego también tengo todos los materiales que usé, la orden de compra a la que corresponde, ¿no? Y así sucesivamente. Tengo, por ejemplo, el otro frente que es geosintéticos, ¿no? Cuánto me costó cada geosintético, la cantidad y todo el flete, ¿no? Todo el transporte, porque es también necesario mapear esa información. La empresa que me hizo el servicio de la instalación de geosintéticos, ¿no? Y el personal que estuvo cargado a ese frente también. ¿No? Ven toda esa información. Luego todo lo que es línea de distribución también, que es para nuestro sistema de riego. Movimiento de tierras, que es de las partidas más incidentes para nosotros. Tenemos a todos los que son los vigías, cuadradores, todo el personal, la maquinaria, ¿no? Todo lo que se alquiló a los proveedores, y pueden observar que incluso tengo a qué proveedor, las órdenes de compra, el precio de la hora máquina, ¿no? Y finalmente luego las cantidades, lo que voy colocando mes a mes, ¿no? Pero ven cuán detallado puede llegar a ser su resultado operativo. Y finalmente luego ustedes pueden decir, ok, pero en movimiento de tierra se invirtió esto, ¿no? Pero al mismo tiempo, si les preguntaran como que, ¿y cuáles son las máquinas más incidentes? Ustedes van a tener también la información. Y como ven, está todo dentro de un mismo archivo. No es que yo tenga que abrir otro archivo para brindar ese dato, sino lo voy a tener todo mapeado en un solo lugar. Entonces, así es como yo tendría que ir analizando el por qué, ¿no? ¿En qué momento hubo la variación? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, para más o menos responderles, básicamente este proyecto lo que pasó es que primero se tenía una proyección de terminar en enero 2022 y finalmente terminó en julio 2022 porque por un tema de programación nos alcanzaron las lluvias antes de tiempo. Es un proyecto en Puno, con lluvias no se puede trabajar, entonces tuvimos una suspensión. Entonces luego el reiniciar, ¿no? Fue como algo que no habíamos considerado volver, pues, ¿no? La idea era haber terminado ya para ese entonces.
Y aparte también, por temas de proceso constructivo, hubo algunas cositas que no se terminaron de mapear bien, como lo que es el tema de las coberturas, ¿no? Los espesores que tuvimos que usar en todas las diversas capas, ¿no? Si, por ejemplo, a ti te pagan por poner 20 centímetros de material de afirmado, tú debes colocar al menos unos 22, 23 centímetros, porque con toda la compactación de las siguientes capas, esto va a disminuir, ¿cierto? Ya, pero esos 3 centímetros extras, por decirlo así, que tú colocas, es material, son horas máquina y es combustible, que es incidente. Pero esos 3 centímetros extras tú los cobras, ¿ok? Entonces hay un error en nuestros precios unitarios, hubo un error también en la consideración de estos 3 centímetros extras, imagínense, y nosotros teníamos que coberturar regular, más o menos como 32.000 metros cuadrados. Y aparte, imagínense que no solo era un material, sino eran otros 4 materiales. Entonces, este error obviamente se replicó a gran escala y por esa razón tuvimos esta gran diferencia con nuestro presupuesto meta, ¿no? Pero todo esto lo íbamos determinando también alineado a los costos. Y esto lo sabíamos desde que iniciamos con las coberturas, se empezó a insertar los costos dentro del resultado operativo y salió como la alerta, ¿no? Como de, si sigues a este ritmo, vas a perder tanto. Entonces es como que, ¿y por qué? ¿Por qué perdería? Entonces tenemos que hacer este análisis, que es el que les he explicado ahorita como de una manera muy resumen. Lo mismo que vemos en secciones de trabajo lo podemos ver dentro de la hoja de materiales. Por ejemplo, observamos que es el mismo nivel de detalle con todos los precios unitarios que tenemos de cada material que finalmente se compró para el proyecto, ¿no? Y también cómo terminó, ¿no? Porque ahorita estamos viendo del lado izquierdo, ¿no? Equipos de producción también, que básicamente acá era perdónenme, todo lo que son materiales para topografía y alquileres, pues, ¿no? De la estación total, de los niveles, los otros accesorios, etcétera, etcétera, ¿no? Mano de obra, también pueden observar el detalle, ¿no? Acá sí se usó dos formas, a ver, voy a darle un poquito de zoom. Se usó, por ejemplo, la categoría y el nombre, ¿no? Por cada mes que iba cobrando este personal. Pero también se da la opción, ¿no? Ya depende de ustedes, de, por ejemplo, colocar planilla mes de noviembre tanto, planilla mes de diciembre tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, material de apoyo, que es todo lo que es seguridad, para humedecimiento del terreno, manejo de residuos sólidos, ¿no? El alquiler de los baños portátiles, los EPPs, que nuevamente ustedes también tienen la opción de hacerlo de manera así súper detallada, como por ejemplo he comprado tantas camisas, tantos chalecos, tantos cascos, etcétera, etcétera. O también, más abajito, a ver, tengo los EPPs como de manera general también. Es algo que poco a poco ustedes van a ir averiguando cuando se encuentren, por ejemplo, ven acá, EPPs del orden de compra tal, EPPs del orden de compra tal, ¿no? Entonces, mientras ustedes van adquiriendo un poquito más de experiencia con esta herramienta, pueden determinar ustedes mismos qué información les gustaría tipo detallar más y qué información para ustedes es suficiente como EPPs, orden de compra tal. No, porque ustedes dicen, ok, no me parece necesario saber exactamente cuántos cascos compro o ponerlo al menos al resultado operativo porque eso lo controla almacén. Entonces yo voy a poner que solamente se compró, o sea, voy a juntar todo lo que se compró en esa orden de compra, ¿no? No tengo que detallar cuántos fueron de cascos, cuántos fueron de camisas, cuántos fueron de zapatos, cuántos fueron de guantes, cuántos fueron respiradores, etc., ¿no? Algo que ustedes mismos van a ir averiguando, ¿no? Pero me gusta siempre mostrar que el nivel de detalle finalmente ustedes lo eligen. Lo mismo staff de obra, ¿no? Yo sí lo tenía por nombre y apellido, pero ustedes también pueden decir, no, voy a poner planilla del mes tal, ¿no? Y si necesito más información, ya voy exclusivamente a ese archivo, porque finalmente no me van a preguntar cuánto gasta cada persona en sí. O ustedes pueden decir, no, si quiero saber cuánto se le paga el sueldo por cada persona, porque así si tengo que haber una reducción de personal, puedo decir quizás quiénes podrían ir, quiénes no, si una persona tiene 3 asistentes y lo van a reducir solo a uno, quiénes son los 2 asistentes que quizás no sean tan necesarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente todo termina en nuestra hoja principal, que es la de RO, y todo está linkeado, ¿ok? Toda la información que yo coloque de aquí para la izquierda se va a terminar trasladando de esta manera, acá en esta principal, para yo poder tener las reuniones con gerencia y hablar como, ok, esto vamos a gastar, al ritmo en el que estamos, esto es lo que vamos a invertir, qué decisiones vamos a tomar para revertirlo, o también decir,
buenas noticias, sí estamos cumpliendo el presupuesto meta, entonces hay que seguir así, estas partidas estamos efectivamente ganando lo que habíamos proyectado, en estas quizás aún no tenemos nueva información, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la idea es que todo lo que tenga que ver con control de costos esté plasmado en una sola herramienta, ¿no? Muy aparte de eso, para hablarles un poquito ya del curso en sí. ¿Volvió? Sí, ok. Para hablar del curso, nosotros primero vamos a desarrollar, ¿no?, lo que es un control de costos. Este es un taller aplicativo. Eso sí, me gusta bastante indicar que este curso es bastante práctico, ¿ok? Siempre vamos a iniciar con un poco de teoría, como para todos tener la misma base, yo confirmar que estamos todos entendiendo lo mismo de la teoría para hacerlo en la práctica, ¿no? Entonces, no se preocupen por eso, ese curso es bastante práctico. Entonces, desde el día 1 vamos a tener un taller aplicativo que tiene como finalidad enseñarles qué es resultado operativo y cómo esta herramienta puede ayudar en el control de costos de su proyecto, ¿no? Y se dan los pasos iniciales para usar la herramienta. Vamos a hacerlo en base a un proyecto real, ¿no? O sea, toda la información que se les da es de un proyecto real. Entonces, todo va a ser mucho más enriquecedor para ustedes, ¿no? Porque no es como un modelo, sino es algo que verdaderamente pasó, precios reales, temas reales que pasaron con el proyecto, y así todos lo vamos a analizar y ver cuál es el mejor control de costos para esta elección. También en la segunda clase vamos a desarrollar ya lo que es el margen económico y vamos a poder responder qué tan rentable es este proyecto que les estoy planteando. Este taller se aprenderá cómo llenar el resultado operativo dentro del mes y cómo analizar los resultados que se van obteniendo, ¿no? Ya, ok, ya tengo mi plantilla hecha, ya sé cómo hacerla, ya, pero ¿cómo la voy a llenar de información, ¿no? ¿Cuál es la información que debo colocar? ¿De dónde obtengo esa información? Etcétera, etcétera, ¿no? Y algo bastante importante, ¿no?, que también hemos diseñado para ustedes son las herramientas complementarias. ¿Cómo yo puedo potenciar este control de costos que hago mediante el resultado operativo, ¿no? ¿Qué ahí? ¿Mi control de costos se limita solo al resultado operativo? No. Nosotros les estamos ofreciendo a ustedes también enseñarles lo que es resultado pendiente, que nos permite, ¿no?, complementar. Resultado operativo me dice que voy a tener una utilidad de 5 millones. Resultado pendiente te va a responder, ¿y es cierto que vas a ganar 5 millones o te está faltando considerar otras cosas, ¿no? Y eso es lo que me encanta el resultado pendiente, ¿no? Que te dice como, ojo, puede ser que no estés considerando este factor, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es como el complemento final. Al mismo tiempo vamos a ver cómo se conecta el resultado operativo con lo que es el valor ganado, ¿no? Que es una técnica bastante conocida y que casi siempre se aplica en todos los proyectos. El resultado operativo te dice, yo también puedo tener una sinergia con este valor ganado. Y cómo potenciamos ambas herramientas, ¿no? Y por último, también vamos a ver el flujo financiero de cómo se paga la obra. Porque nosotros siempre el resultado operativo, como dice el nombre, es a nivel operativo de obra. Pero eso no tiene nada que ver en cómo se va a pagar finalmente ese producto que estoy adquiriendo. Y por eso decidimos complementarlo con un flujo financiero, ¿no? Que ahí es donde tenemos que considerar otros factores, ahí entran los adelantos, entran todos los impuestos, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, bueno, nuevamente la metodología es una asesoría teórico-participativa acompañada de desarrollo de casos, ejercicios prácticos e intercambio de experiencias para consolidación del aprendizaje. Dentro de los materiales del curso, a ustedes se les va a entregar la plantilla de resultado operativo para que la puedan implementar en cualquier proyecto de construcción, en sus centros de trabajo, etcétera, etcétera. Y también la plantilla de flujo financiero, ¿no? Para que también la puedan implementar en su centro de trabajo, en los proyectos que ustedes estén controlando en este momento, ¿no? No se olviden, por favor, entrar al link para el sorteo de las becas, si fueran muy amables. Y bien, entonces con eso sería todo de mi parte, y de verdad los invito a todos ustedes a aprender a cómo controlar la rentabilidad de sus proyectos desde el día cero. Muchas gracias a todos por su atención. Ahora, he visto una pregunta, a ver un ratito. A ver, Carlos, sería enfocado a un proyecto real de edificación. Es un proyecto, el que vamos a desarrollar es un proyecto de cierre de mina, pero al final también les voy a mostrar uno de por fases, que es de una edificación. Sí, o sea, vamos a desarrollar del de cierre de mina, pero vamos a también, luego les voy a mostrar como ahorita que ya tenemos la experiencia, les voy a pasar a uno de edificación. No sé si tienen alguna otra duda que lo podrían poner por el chat, o si desean pueden abrir su micro. Los montos se colocan incluidos impuestos, solo coste directo. Bien, lo que es resultado operativo no vamos a incluir ningún tipo de impuesto. Los impuestos los vamos a colocar en el flujo de caja financiero.
Bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, dice, ¿será centros de control? Sí, efectivamente tendremos centros de control de costos y ustedes mismos van a poder determinar qué centro de control de costos les favorece en base al proyecto que ustedes tengan, ¿no? Y les voy a decir más o menos cómo es que podrían definir qué centro de control podrían tener. ¿Será el tema de proyecciones, herramientas para proyectar mejor? Sí, nosotros dentro del resultado operativo te permite hacer las propias proyecciones con la información que tienes el día de hoy. Entonces, la herramienta para proyectar va a ser el propio resultado operativo, ¿no? Yo te voy a decir como que con la información que tienes de los precios de tus materiales el día de hoy, mayo, te voy a decir cómo va a terminar en diciembre, ¿no? Cómo va a terminar tu proyecto. Vamos a hacer las proyecciones mes a mes, o en caso ustedes desean a futuro hacerlo de manera quincenal, semanal, todo es lo mismo, ¿no? Les voy a enseñar tanto cómo plantear desde cero un presupuesto meta, cómo irlo controlando, cómo ir haciendo las proyecciones necesarias. Las partidas de control que están usando se hacen detalladas también. El centro, o sea, el control de costos que estamos teniendo es como, por ejemplo, materiales, ¿no? Pero al mismo tiempo, como puede observar, yo proyectando, ¿no? Como puedes observar los materiales, tengo todo el detalle de los materiales, o sea, absolutamente todo. Entonces, sí, vamos a poder tenerlo de manera global y de manera detallada en base a la categoría o el control el centro de costos, perdón, que nosotros hayamos escogido. Ya, a ver, un poquito para adelantarles, ¿no? ¿Cómo ayuda la herramienta del valor ganado al resultado operativo? El valor ganado nosotros sabemos que generalmente solamente se muestran dos curvas, pero siempre se habla de tres, ¿correcto? Que es la del valor planificado, el propio valor ganado y la que es el costo real. Entonces, resultado operativo, lo que nos va a ayudar es plantear nuestro costo real y finalmente tener un control completo, ¿no? Que son dibujar las tres curvas. ¿Por qué? Porque es necesario saber si lo que finalmente estás valorizando, ¿no? La inversión que estás haciendo para valorizar eso es rentable o no para ti. Porque ¿qué pasa si tú estás valorizando 5 millones, pero estás invirtiendo 8? Quizás no está tan rentable, ¿no? Porque uno puede decir, pero ¿por qué estoy gastando tanto para valorizar tan poco? No estoy valorizando bien, no estoy teniendo los precios correctos, estoy invirtiendo el dinero muy rápido y no lo estoy cobrando por otros motivos, etcétera, etcétera, ¿no? Más o menos por ahí les puedo adelantar un poco de lo que vemos en cómo es que se relaciona el resultado operativo con valor ganado. Sí, más que ver o sea, el SPI, pues no, que se calcula también con la información de valor ganado y valor planificado, y el CPI que es ya con el costo real. Entonces, sí, también vamos a ver esos indicadores, ¿no? Pero más que nada es la propia sinergia, ¿no? De cómo es que el resultado operativo, de dónde sale la información para dibujar la tercera curva, que es la del costo real, ¿no? Bien, José, creo que eso serían las dudas por el momento. Igual, si van teniendo más dudas en el transcurso, siéntanse libres de colocarlas. ¿Se tendría que setear las partidas para generar valor ganado? No, no. El resultado operativo de la manera en la que nosotros decidamos controlarlo, no tenemos que modificar nada para poder hacer la curva de valor ganado. Genial. ¿Alguna pregunta más? Sí, buenas noches. Buenas Hola, noches. buenas noches. Sí, quería hacer una pregunta respecto a si el resultado operativo es bueno, el mismo método que se aplica para el costo por el método del valor ganado. Resultado operativo es una herramienta que te ayuda a determinar el costo real que efectivamente es para el valor ganado, ¿no? Porque también, por ejemplo, hay personas que simplemente tienen como que una lista, ¿no? Un cuadro en Excel con muchas filas de todo lo que van gastando y finalmente hacen la sumatoria y utilizan eso para costo real, ¿no? Pero el resultado operativo es una manera de determinar el costo real que va a ir para dibujar las curvas de valor ganado.
Ok, muchas gracias. Ok, sí, gracias a ti por la pregunta. Bueno, no, creo que ya no hay más preguntas. No se olviden que para los que estén en la conferencia en vivo, se está compartiendo un enlace para un sorteo para ser uno de los ganadores de las becas y medias becas que vamos a sortear el día de hoy.